Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, ¿cómo les va? Mm, Bueno, vamos con lo primero que era terminar este PowerPoint 3 que estábamos viendo ayer. Ok, estábamos entonces con el mercado de dinero que tenía la demanda por saldos reales y la oferta real donde el Banco Central controlaba la oferta nominal MS, mientras que el nivel de precios venía determinado exógenamente del mercado de productos. Habíamos visto un primer caso donde si aumentaba el producto, ok, si en ese equilibrio del mercado de bienes el PBI había subido, el PBI era idéntico al ingreso, por lo tanto desplazaba hacia la derecha o si aumentaba la demanda por saldos reales, acuérdense que gastaba más la S y una D, eso hubiera generado un exceso de demanda de dinero que si no se hubiera intervenido en el Banco Central, el mercado solo lo hubiera resuelto con un aumento en las tasas de interés. Y entonces el nuevo equilibrio se hubiera dado acá arriba para la oferta real de dinero inicial, pero con una elevación de las tasas de interés. Si el Banco Central no hubiera querido que las tasas suban, podría haber intervenido emitiendo más dinero, imaginando que si el público deseaba y necesitaba más dinero, tenía sentido que lo haga. Y en ese caso el equilibrio hubiera terminado estando acá con las mismas tasas de interés que había al inicio sin estar afectando la marcha de la economía real. Ahora íbamos a ir con este otro ejemplo, donde inicialmente el Banco Central decide hacer una política monetaria expansiva, aumentando la oferta nominal, sea mediante una emisión que cambiaba la base monetaria o alterando la tasa de encaje que modificaba el multiplicador de la base monetaria. Lo primero que vamos a plantear es, partiendo del equilibrio inicial acá para el nivel de tasas y subcero, donde se crucen las dos rectas celestes, es desplazar la oferta nominal MS, en realidad la oferta real, hacia la derecha por el aumento de MS que está color negro acá, a MS' que lo pongo en azul ahí. ¿Sí? Aumenta entonces la oferta nominal MS si el nivel de precios inicialmente estuviese constante, la oferta real se desplazaría paralelamente hacia la derecha. Para el nivel de tasas de interés inicial y subcero, la cantidad demandada de saldos reales sigue siendo la misma, pero ahora la cantidad de dinero real ofrecida va a ser mayor. Por lo tanto, se estaría generando un exceso de oferta o de liquidez. Exceso de oferta de liquidez que tendríamos dos alternativas. Por un lado, pensar qué haría este mercado para poder eliminarlo y poder corregirlo. Ok, entonces, si el nivel de precios no se hubiera modificado, con lo cual estaríamos en una teoría absolutamente keynesiana, lo que va a pasar es que ante este exceso de oferta de dinero, la tasa de interés debería disminuir para lograr que los demandantes de dinero, bajando ese costo de oportunidad, elijan usarlo y tenerlo. O sea, para eliminar exceso de oferta nos tendríamos que mover por la demanda por saldos reales en esta flecha color naranja para abajo, donde a medida que I va disminuyendo, MD sobre P va a ir aumentando. Y llegaríamos a un equilibrio por acá. Ese equilibrio nos está mostrando que esta política monetaria tuvo un efecto, ¿sí?, positivo sobre la economía porque logró disminuir las tasas de interés y que la cantidad ofrecida y demandada de dinero realmente haya aumentado. Y en que M sobre P aumente significa que los saldos reales son mayores, o sea que cualquier agente económico con una misma suma de dinero puede llegar a conseguir más cantidad de bienes o servicios. Estoy hablando de un cambio en una variable acá real por un cambio inicialmente que hubo en una variable nominal que era la cantidad de dinero M. Se dice entonces que para esta teoría keynesiana hay efectos reales, o sea que la política monetaria es eficaz. Sirvió esta política monetaria expansiva para incrementar la actividad económica a través del aumento en los saldos reales. Bien, eso es lo que dirían los keynesianos. Los clásicos van a plantear otra cosa. Acuérdense que para los keynesianos en un corto plazo el nivel de precios era rígido. Para los clásicos, el nivel de precio, las tasas de interés, los salarios eran perfectamente flexibles y podían cambiar no solamente en un corto plazo, sino inclusive instantáneamente.
Entonces, para la teoría clásica, cuando se hiciera este aumento en la oferta nominal de dinero MS y el público tuviera dinero de más en su poder, lo que van a hacer es salir a gastarlo. ¿Ok? No quieren tener ese dinero encima para el nivel de tasas de interés y subcero que era demasiado alto. Van a los mercados de bienes, si estuviera sido una economía abierta, pues hemos dicho, van al mercado de divisas a comprar dólares y desprenderse de los pesos. Bien, pero bueno, por ahora no estamos con una economía abierta, lo que harían es salir a comprar cosas con ese dinero que no les conviene mantener en efectivo. Si en el mercado de productos, bien, aumenta mucho la demanda de bienes, y yo acá no arranqué este ejercicio diciendo que el producto había crecido. Bien fue que el Banco Central decidió emitir más plata, como decíamos varias veces, quizás para prestarle al gobierno, o el gobierno tuviera un déficit. Entonces, lamentablemente en ese caso, en el mercado de productos va a haber un aumento del nivel de precio. Y el aumento en el nivel de precios va a impactar en este esquema, porque era una variable exógena. Si entonces la oferta real de dinero primero se desplazó para la derecha cuando MS aumentó, cuando ahora en el mercado de productos por un exceso de demanda los precios suban, esa oferta real de dinero se va a volver a desplazar para la izquierda, cuando pasemos de P a P', y va a terminar siendo la que ven en línea punteada en color rojo. ¿Qué dice entonces la escuela clásica? Esta política monetaria expansiva no sirve para nada. Automáticamente la corrección de precios nos devuelve al punto de partida inicial. Entonces no hubo efectos reales. Bien, la cantidad real de dinero no termina aumentando. Es más, si el nivel de precios se modifica automáticamente, la economía nunca se movió del punto inicial. No es que primero se fue para la derecha por un tiempito y que después volvió para la izquierda. ¿Ok? Entonces, para la escuela clásica sabemos que la política monetaria no serviría. ¿Por qué motivo? Porque asumían que estábamos en una situación de pleno empleo. Por lo tanto, no tenía sentido hacer nada que fuera expansivo. Si la economía ya está en su mejor momento, ¿para qué tocar algo? Ven entonces que la propuesta de las dos doctrinas económicas es bien diferente. Propuesta keynesiana dice hacer políticas expansivas porque había desempleo, en este caso una política monetaria expansiva que permite incrementar las variables reales de la economía y mejorar la situación, asumiendo que en ese corto plazo los precios no van a subir. ¿Por qué no van a subir? Porque la economía estaba con un alto nivel de desempleo. A nadie se le ocurriría subir precios cuando había mucha gente que no tenía trabajo todavía. Por otro lado, la escuela clásica dice, si ya estamos en la mejor situación, que sería la de pleno empleo, ¿para qué tocar algo? No hay que hacer ninguna política económica. Es más, si se hace una política expansiva, queda demostrado que no pasa nada. Entonces, ¿para qué hacerla? ¿Para qué intervenir? Y eso también lo vamos a ver en un ratito en lo que va a ser la teoría cuantitativa del dinero, que inicialmente fue creada por la escuela o rama neoclásica, pero que también podemos ver su enunciado expresado o entendido de manera keynesiana. Antes de llegar a esa teoría cuantitativa, teníamos una cosita más acá pendiente, que va a ser analizar el equilibrio simultáneo de todos los mercados de activos. Hasta ahora habíamos visto en el enfoque de fondos prestables ayer lo que pasaba en un mercado de crédito primario, donde acudían los oferentes de dinero, que eran los ahorristas, sean locales o internacionales, y estaban todos los intermediarios financieros que le iban a prestar esos fondos que llevaban los ahorristas a las unidades deficitarias que podían haber sido el gobierno o las empresas que estaban demandando ese crédito para financiar inversiones. Por lo tanto, ahí teníamos escondido el equilibrio, la igualdad entre ahorro e inversión, que sería el equilibrio macroeconómico. También llegamos a estudiar, y lo terminamos hoy, el mercado de dinero, donde ambos tenían en cuenta en el eje horizontal o bien la cantidad de fondos o créditos que iban en la economía o la cantidad de saldos reales, y en el eje vertical a la tasa de interés o promedio de tasas de interés y que habría en la economía. Ahora vamos a ir con otro mercado agregado más, que es el mercado genérico llamado de bonos. Pero acuérdense que en bonos entraban títulos públicos, títulos privados, acciones, derivados, etcétera. Eran un montón de cosas que el libro genéricamente llamaba bonos.
Una primera forma de pensar esto sería, bueno, un mercado de bonos va a tener una demanda, va a tener una oferta, donde la conveniencia o no de comprar un título va a depender del precio que tenga en el mercado, comparado con el precio técnico y la expectativa que subyace en los inversores de lo que puede pasar en un futuro con ese precio o con esa cotización que pueda tener. Si alguien lo va a comprar es porque va a considerar que hoy está barato y tiene posibilidad de subir y agarrar una ganancia de capital. Si alguien cree que hoy está alto el valor y que va a bajar y ya tenía el activo, va a salir a venderlo para hacer la toma de ganancia antes que sea tarde y recortar ganancia o terminar perdiendo. Por lo tanto, es lógico pensar que en función del precio actual, la demanda tendría pendiente negativa y la oferta tendría pendiente positiva. O sea, un gráfico de oferta y demanda tradicional donde tengo la cantidad que se demanda y se ofrece, en este caso de bonos, en el eje horizontal, y el precio de ese bien que se ofrece y demanda, que eran los bonos, en el eje vertical. También habíamos visto hace un tiempo que esto era de finanzas y yo no quise darle mucha más vuelta al tema. El precio técnico de un bono guardaba una relación inversamente proporcional con las tasas de interés o de costo de oportunidad o de descuento que había en el mercado. Por lo tanto, si la tasa de interés I aumenta, el precio actual o spot que tendría un título en el mercado debería haber sido menor. Viendo que el precio del bono y la tasa de interés son absolutamente inversos en esa ecuación, ¿qué pasaría si en el eje vertical, para adecuarlo a lo que fue el mercado de dinero y al mercado de crédito o al enfoque de fondos prestables, yo en este mercado de bonos elijo poner también en el eje vertical la tasa de interés? Bueno, ahí la ecuación dice que la tasa de interés y el precio del bono son inversas. Por lo tanto, si acá en el eje vertical, en lugar del precio del bono, yo pongo la tasa de interés, voy a tener que invertir las curvas. La dependiente positiva pasa a ser la demanda de bonos y la dependiente negativa va a ser la oferta. Chocante por ahí para ustedes para verlo así, pero ahí están entendiendo el motivo por el cual las curvas queden al revés. Y ahora que logramos poner la tasa de interés en el eje vertical, sí podemos juntar los tres mercados y analizar cómo el equilibrio en todos estos mercados de activos se va a dar en simultáneo. Y que si en algún momento existiera un desequilibrio en uno de ellos, también tendrá que haber desequilibrio en los otros dos. Y la manera como se va a corregir el desequilibrio sería muy parecida y relacionada en los tres. Los dejo ahí un minutito, que miren bien el gráfico, que vean las funciones. Bien, mercado dinero que estamos viendo hoy, demanda por saldos reales, oferta real vertical, el enfoque de fondos prestables, demanda de fondos con pendiente negativa, oferta de financiamiento pendiente positiva en función de la tasa de interés, y el mercado de bonos que vimos recién con la tasa de interés en el eje vertical invirtiendo las curvas, oferta con pendiente negativa, demanda con pendiente positiva. Para el nivel de tasas de interés que acá llama I sub cero, los tres mercados en simultáneo estarían en equilibrio. O sea que se cruzan la oferta y la demanda en los tres. Ahora vamos a imaginar que se da un shock en la economía real por algún motivo, que puede arrancar en cualquiera de estos tres mercados, como se lo puede explicar, porque sabemos que eso va a repercutir automáticamente a los otros. Yo lo voy a explicar con el que más estuvimos analizando últimamente, que es el de dinero, que lo repasamos hoy. Entonces, a ver, díganme, ¿qué imaginan que sucedió para hacer un cambio ahí en el mercado de dinero? En este de acá de la derecha. ¿Qué pasó y por qué puede ser eso?
Repito la pregunta. Miren el gráfico de la derecha, que sería el del mercado de dinero. Díganme qué ha sucedido y en el caso de notar que una de las funciones o curvas cambió, ¿por qué pudo haber pasado eso? Y piensan un poquitito, ha pasado algo al revés de uno que vimos ayer. Y puedes pensar que baja la demanda por saldos reales, en saldos Ok. reales, perdón, por una disminución del Ujú. producto y del ingreso O entonces. o en el coeficiente de preferencia por liquidez K. ¿Por qué Sí, bajaría ese también. coeficiente de preferencia por liquidez? Porque el público no tiene buenas expectativas sobre lo que va a pasar con la economía, no confía en el dinero en pesos y no quiere tener dinero en pesos o se desprende de los pesos. ¿Sí? Muy bien. Cae la demanda por saldos reales porque está bajando K y o Y, que era el producto. Si van a estar comprando menos bienes porque hay un menor producto y hay menos ventas finales, por el motivo transaccional necesitarían y demandarían menos dinero. Al caer esa demanda por saldos reales, para la tasa de interés inicial que era I sub cero, en el mercado de dinero se va a generar un exceso de oferta o de liquidez. ¿Qué harían con los pesos que le estaban sobrando esos individuos? Porque si existían esos pesos en circulación y no lo quieren tener, algo van a tener que hacer con estos pesos. Bueno, en vez de pensar que van a ir a gastarlo al mercado de productos, vamos a imaginar que lo van a destinar a los mercados de activos. Entonces, ¿cuál era la primera alternativa para no guardarme en mi poder los pesos? Pasen al gráfico de al lado. ¿Qué podemos hacer si no queremos pesos en mi poder porque no dan rentabilidad o no confiamos? Y los gastos. Dijimos, en lugar de ir al mercado de bienes a gastarlo, llevarlo al sector financiero. Piensa en el circuito. O sea, lo doy En a lugar, préstamo, entonces. bien, en lugar de gastarlos sería ahorrarlos y la pregunta es, ¿qué hago con ese ahorro? ¿En qué lo coloco? Bueno, la primera alternativa sería depositarlo en cuentas bancarias, ejemplos al plazo fijos, para alguien que sea demasiado básico y que no conozca ningún otro tipo de alternativa de inversión financiera. Entonces, si el ahorro está aumentando porque no quieren guardarse los pesos, pero tampoco deciden consumirlo, lo van a llevar al sector financiero. El ahorro va a estar aumentando de los hogares, por lo tanto, en ese mercado de créditos, la oferta de financiamientos va a aumentar. Desplazamos FS para la derecha. Bien, si no hubo un incremento en la demanda de financiamientos para el nivel de tasa de interés inicial y subcero, en el mercado de crédito se va a dar también un exceso de oferta. Pero yo pregunto, si ya se va analizando que hay exceso de oferta en el mercado de dinero y en el mercado de créditos, debe ser porque las tasas de interés están muy altas. Todos deben estar imaginando que esas tasas van a bajar. Y cuando las tasas bajen más adelante, el precio de los bonos debería subir. Entonces, ¿qué harían los inversores hoy cuando no quieren también los pesos? El que sea un poco más arriesgado y no decida poner la plata en un plazo fijo, ¿qué puede hacer con su ahorro? Vayan al otro mercado. Partimos de decir, no van a consumir esos pesos, no los van a gastar, los van a ahorrar. La pregunta es en qué formato pueden ahorrarlo. El primero en el medio fue llevarlo al banco. Por ejemplo, viendo que la tasa de interés todavía era alta, aprovecharse un plazo fijo antes que la tasa baje. Bien, por ejemplo, es un plazo fijo un año y aprovechar esa tasa que todavía es alta. Otra alternativa, si creen que el precio de los bonos va a subir, ¿qué harían?
No miren el gráfico, escúchenme y piensen Compro en bonos. política. Si creen que el precio va a subir, sería un buen momento de ir a comprar bonos. Y acuérdense que los bonos eran títulos públicos, obligaciones negociables, acciones de empresas, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, en el mercado de bonos, la demanda de bonos va a aumentar, se va a desplazar para la derecha. Si la oferta de bonos, esto no, primariamente no se modificó, si no se lanzaron nuevas acciones en el mercado, si el gobierno no volvió a lanzar nuevos títulos, si las empresas privadas no lanzaron nuevas obligaciones negociables y la demanda aumenta, va a haber un exceso de demanda. ¿Ok? Para el nivel de tasas de equilibrio inicial y subcero. Si yo estos mercados los dejo funcionar libremente, sabemos que para eliminar estos excesos de oferta o de demanda, las tasas de interés deberán reducirse. Y esa va a ser la forma como se va a restablecer el equilibrio simultáneo en todos los mercados. Mercado de dinero. La tasa de interés empieza a bajar para eliminar el exceso de oferta. En la medida que ese costo de oportunidad del dinero va descendiendo, el público elegiría volver a confiar en tener algunos pesitos más en su poder. O sea, sobre la misma demanda real que era la que había bajado, que está en color rojo, la cantidad MD sobre P va creciendo, moviéndome por la curva para abajo a la derecha a medida que la tasa iba descendiendo hasta que descienda lo suficiente hasta el nivel I sub 1 para que vuelva a haber un equilibrio. Ok, ¿qué estuvo sucediendo en los otros mercados? Bueno, cuando la tasa de interés en el mercado de crédito fue bajando, la demanda de financiamiento también fue creciendo. ¿Sí? O sea, había aumentado inicialmente la oferta, había un exceso de oferta, pero cuando, o sea, la gente había llevado más plata a los bancos y los bancos, acuérdense que ese dinero querrían prestarlo. Pero los que demandaban fondos no necesitaban más fondos, salvo que ahora, viendo que el costo de endeudarse empiece a disminuir, algunos que sí tenían pensado invertir, pero que consideraban que a la tasa y sub cero no podían hacerlo, no era rentable, cuando ahora las tasas de interés empiecen a bajar, sí van a hacer esos proyectos de inversión, van a tomar el crédito y lo van a llevar a cabo. Por lo tanto, la demanda de financiamiento va a empezar a aumentar, moviéndome por la curva de demanda también hacia abajo a la derecha, hasta que baje al nivel I sub 1 y se cruce con la nueva oferta y volvamos a tener un equilibrio. Mercado de bonos. Cuando la tasa de interés empieza a bajar, el precio de los bonos empieza a subir. ¿Qué van a terminar haciendo los que antes habían demandado un montón de bonos? Viendo que el precio subió, van a decidir algunos empezar a salir a venderlos, o sea, hacer una toma de ganancias antes que sea tarde. El aumento en la cantidad que se va a salir a vender de bonos va a ser mayor cuanto más alto sea el precio si la tasa sigue disminuyendo. Hasta que todos lo hayan vendido y llegamos al equilibrio cuando la tasa I sub 1 permite que la oferta y la demanda de bonos vuelvan a cruzarse. ¿Cómo se dio entonces el equilibrio simultáneo en todos los mercados? Con una corrección en las tasas de interés promedio, en I. Los tres mercados estaban en desequilibrio con el suficiente y adecuado descenso en la tasa de interés. Los tres mercados a la vez vuelven a lograr un equilibrio. En el mercado de créditos, la situación fue una expansión, porque hay más oferta y demanda de financiamiento con tasas menores. En el mercado de bonos también una expansión, porque hubo más demanda y también se incrementó la oferta con tasas menores o precios más altos. Bien, en el mercado de dinero se corrigió la situación negativa inicial, donde por caída en el producto de la actividad y desconfianza, la demanda de saldos reales había caído, pero ahora gracias al descenso de las tasas vuelve a ser la cantidad que había inicialmente M sobre P de equilibrio. O sea, para la misma cantidad de saldos reales que había al inicio. O sea que acá el ajuste de tasa de interés funciona y corrige el inconveniente. Y lo estamos viendo sin intervención del Banco Central. ¿Sí? O sea, ahí estoy proponiendo, según una idea liberal o clásica, cómo los tres mercados se ajustarían prácticamente. Acá yo lo di gradualmente, pues estoy poniendo las flechitas verdes. Pero si fuéramos una visión clásica extrema, ese ajuste hubiera sido casi instantáneo.
no duraría mucho tiempo en que la tasa de I sub 0 baje a I1. ¿Sí? Y vamos con el último tema que nos faltaba, que es la teoría cuantitativa. La teoría cuantitativa la idearon economistas de la escuela más que nada clásica, monetarista, neoclásicos, para intentar explicar la cantidad de dinero que debería circular o debería ofrecerse en la economía para servir para pagar las transacciones. Acuérdense que el motivo principal transaccional era el principal motivo de la escuela clásica, que el dinero tenía una primer función obligatoria que era servir como medio de cambio. Y de ahí surge esta ecuación de cambio de uno de esos economistas que fue Fisher, el de la relación de Fisher. Propone una igualdad donde dice M por B igual a P por Q. Vamos a analizar primero el lado derecho de esta igualdad del segundo miembro. P es el nivel de precios y Q es el producto. Entonces, ¿qué tengo acá? Si Q es el producto, es idéntico al ingreso, y lo estoy multiplicando por el nivel de precios, tengo la noción de ingreso nominal en lugar de ingreso real. Una variable real estaba dividida por el nivel de precios. Acá una variable real multiplicada por el nivel de precios obviamente me da el ingreso nominal. Pero este ingreso nominal también sería en el flujo circular de la renta, lo que tengan nominalmente en pesos de ingreso las familias lo tenían que gastar. Y el ingreso que recibían en el periodo las empresas era por lo que habían hecho de ventas finales. Por lo tanto, yo acá tengo las ventas finales del periodo en pesos, en unidades monetarias. ¿Qué necesito del otro lado? Sea P por Q sería el valor en pesos de los bienes bienes y servicios finales que se están vendiendo en la economía en el periodo. O sea que es el valor de la demanda, del gasto, de las ventas, ¿sí? Bueno, esas son las transacciones. Ese es el valor de todas las transacciones que hay en el periodo. ¿Qué necesito del otro lado de la ecuación? ¿Con qué se va a pagar ese valor de las transacciones? ¿Sí? O sea, del lado derecho tengo el valor de las transacciones, del lado izquierdo tengo que proponer los recursos monetarios necesarios para pagar ese volumen y valor de transacciones. M es la oferta nominal de dinero, la que antes llamábamos MS, y va a aparecer multiplicada por una constante que va a ser la velocidad de circulación. Motivo. Obvio que cuando ellos idearon esto, lo único que existía era un dinero primario físico, bien no hablaban de un dinero secundario electrónico, todavía eso ni se estudiaba, y el dinero físico iba pasando continuamente de mano en mano. El dinero secundario también circula porque va pasando de cuenta en cuenta. ¿Okay? Cuando vimos que el banco le prestaba a uno y ese lo depositaba en otra cuenta, ¿okay? O hacía un plazo fijo o lo depositaba en otro banco para saldar una deuda con alguien, se iba moviendo. El dinero no se queda quieto, no solamente el físico, sino tampoco el electrónico. Bueno, el dinero físico para ir moviéndose tenía que ir pasando de agente en agente. Cuando uno iba y pagaba una compra, le daba un billete a alguien. Si ese tenía que pagarle un proveedor, ese mismo billete se lo daba al proveedor. Si ese que me vendió el producto a mí recibió el billete, tiene que pagar a los empleados, le pagaba con esos billetes. Si iba otro comprador detrás y había que darle vuelto, por ahí usaba algún billete del que yo le había pagado. Y de esa manera los billetes iban moviéndose dentro del periodo. Entonces, para pagar las compras de todo el periodo, ¿hace falta que la oferta y cantidad de dinero coincida con el valor nominal del producto? Si los billetes están continuamente circulando, no. Cuanto más circulen los billetes, significa que en un periodo el mismo billete se utilizó más cantidad de veces. Por lo tanto, físicamente se requeriría menos cantidad de billetes para pagar todas las transacciones, porque cada uno se está utilizando más veces. Entonces, la cantidad de billetes que se hubieran emitido físicos, que era esa oferta nominal, por la velocidad de circulación, me dice cuántas veces esos billetes en definitiva se usaron por periodo y si eso alcanzó o no alcanzó, va a depender de la igualdad para poder cubrir el pago de las transacciones. Acá hay que proponer que tiene que ser lo justo y necesario, ni más ni menos. Bueno, siguiente enfoque de la misma teoría cuantitativa. En lugar de ser el de Fisher, es el más conocido
como enfoque de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, de otros dos economistas también famosos, Alfred Marshall en su momento lo ha estudiado, y Pigou. Lo que hace es reformular esa ecuación de cambio, a esta podemos llamar la ecuación cuantitativa del dinero y es la que vamos a emplear en lo que reste de las diapositivas. Y yo le decía que esa ecuación que ven ahí es equivalente de esta otra. Es más, hay dos variables que tienen el mismo nombre y están ubicadas en el mismo miembro. La M en el lado izquierdo y la P en el lado derecho. Primera diferencia, en la de Fisher, en el lado derecho está la Q, en la de Cambridge, del lado derecho está la Y. Ya a esta altura nos cansamos de decir que en macro, producto, ingreso y renta eran idénticos, por lo tanto, poner Q o poner Y da lo mismo. La otra diferencia que tenemos es que en la ecuación de Fisher tenemos una constante que es la velocidad de circulación multiplicando a la oferta de dinero del lado izquierdo. Y en esta otra versión tenemos K, que era el coeficiente de monetización o de preferencia por liquidez, multiplicando al ingreso nominal del lado derecho. Las dos serían exactamente iguales si K fuera la inversa de B o viceversa. Entonces, el coeficiente de preferencia por liquidez K es inverso a la velocidad de circulación del dinero. O bien, la velocidad de circulación del dinero aumenta si baja el coeficiente de preferencia por liquidez. ¿Sí o no? O sea, sí, pero no sé si son iguales, calculo que no. O Ok, sea, sí son es inversamente. lógico pensar que son inversos. No podemos asegurar si van a ser iguales, pero acá teóricamente vamos a asumir que sí. Si el público no desea mantener el dinero en efectivo, se va a desprender de él mucho más rápido. Si la mayoría no quiere guardar pesos, la mayoría va a querer sacarse de encima los pesos. Eso quiere decir que esos pesos van a estar pasando mucho más rápido de mano en mano. Asumiendo que acá lo que iban a hacer es ir a gastarlos. Bien, o sea, acá el dinero era para transacciones. Bueno, no parece ilógica la relación entonces, ¿no? Entonces vamos a seguir con este enfoque de Cambridge. Y vamos a analizar lo que sucede con la política monetaria y las decisiones que toma entonces el Banco Central interviniendo en el mercado de dinero, sea mediante el enfoque de los clásicos y monetaristas que inventaron esta teoría cuantitativa, pero después vamos a cambiar algo para ver lo que pasa con el enfoque keynesiano y lo que dijimos hoy en el gráfico del mercado de dinero. Y tiene que haber coincidencia, sea con esta ecuación o sea lo que hayamos visto en el gráfico. Bien, enfoque cuantitativo neoclásico. Para ellos, el coeficiente de preferencia por liquidez en un largo plazo no hay ninguna duda que va a ser más o menos constante. O sea, a la K le pongo una rayita arriba diciendo que va a ser un parámetro, una constante que no va a cambiar. Para la escuela clásica, el producto o el ingreso a la renta era el de pleno empleo. Por lo tanto, tampoco debería modificarse. ¿Sí? Le pongo la rayita arriba. Si K e Y son constantes, se me genera una relación directamente proporcional en esa ecuación entre la variable M y la variable P, donde podemos ver lo mismo en dos sentidos. Si el nivel de precio de los bienes y servicios de la economía aumenta y el dinero se utilizaba para las transacciones, el público va a necesitar más cantidad de billetes o de mayor denominación, pues tiene que pagar precios más caros. Para que no se genere un exceso de demanda de dinero en ese mercado, el Banco Central tendría que salir en ese caso a emitir más billetes. Si está aumentando el nivel de precios, debería aumentar la oferta nominal de dinero. Esa es una política de dinero pasivo o acomodaticio que haría el Banco Central, que no sería responsable de un problema de inflación porque ese dinero es necesario y deseado. El público necesita más billetes porque va a estar pagando cosas más caras. Bien.
Segunda alternativa, si el Banco Central no hubiese tenido que emitir porque no correspondía, porque con pleno empleo no había que hacer ningún tipo de política monetaria expansiva, pero sabemos que quizás lo termina haciendo para prestarle dinero al gobierno, ¿sí? Porque no tiene la famosa independencia teórica que debería tener, en ese caso puede salir a aumentar la oferta de dinero. ¿Y qué va a provocar? ¿Va a cambiar la actividad económica? No, porque estamos en el producto de pleno empleo, que es constante. Si en un periodo el Banco Central eligiera emitir un 4% más de base monetaria, o en realidad de la oferta monetaria, porque si no base monetaria hay que multiplicarla por K sub M y no sé cuánto va a dar, si no tengo ni siquiera el valor multiplicador, si hiciera algo para que la oferta aumentara un 4%, esa ecuación me muestra que el nivel de precios va a aumentar un 4%. O sea que el 4% de emisión o de aumento de la oferta va a generar una inflación extra de un 4%. Va a ir a parar a precios. No va a tener impacto en el producto o en las variables reales. M y P por separado son variables nominales. Si yo quiero la variable real, que eran los saldos reales, tengo que hacer M sobre P. ¿Y M sobre P va a cambiar? No, porque si M aumenta 4% y P aumenta 4%, el cociente permanece constante. Eso es lo que los clásicos llamaron la neutralidad del dinero. Para los clásicos, las variables nominales se determinaban por un lado y las variables reales se determinaban por otro lado. Y un cambio en las variables nominales no afectaba a las variables reales. Sería como pensar que fueran por dos autopistas paralelas pero no separadas, ¿ok? O por dos carriles separados por un rail en el medio donde no podían tener comunicación los que iban en uno con los que van en el otro. No podían tocarse, chocar, nada. Unos iban derechito por un lado, por un carril, y los otros iban derechito por el otro carril, y no se podía intercambiar nada. Entonces, la política monetaria para esta escuela clásica vuelve a demostrar acá que no sirve. Aumentar la oferta de dinero va a parar íntegramente a precios, es inflacionaria, no hay que hacerla, el producto va a seguir siendo el mismo, los saldos reales van a seguir siendo lo mismo, entonces ¿para qué emitir más plata? Únicamente hay que emitir más plata si los precios subieron y el público lo necesitara. ¿Okay? Pero no hacer la emisión pensando que se va a poder generar una mejora en la actividad económica porque acá ni siquiera era necesaria. Ahora, si M va a parar a P, se entiende la propuesta que todos tenían de los monetaristas. Ojo con la cantidad de dinero, pues si se emite demasiado, si se emite de más, es inflacionario. Vemos que va a parar el aumento en M a P. Segundo enfoque, el keynesiano, para ver si también con esta ecuación muestra lo mismo que dijimos en el gráfico que vimos, no sé si hoy o ayer. Ahora, lo que va a quedar constante, esto hay que pensarlo a corto plazo en lugar a largo plazo, ¿sí? Para los keynesianos lo que era más o menos rígido en corto plazo a los precios. Y la economía operaba con desempleo, no estaba en una situación de pleno empleo. Si pienso en una situación keynesiana de gran depresión, en realidad el producto de la actividad económica era muy baja si había una depresión y tenía grandes chances y necesidades de incrementar ese producto para que la economía pueda reactivarse. Si el nivel de precios hubiera aumentado, también sería lógico que el Banco Central hiciera la política acomodaticia de emitir más dinero porque habría que pagar más cantidad, perdón, el nivel de precios no, el nivel de producto estuviese creciendo, Y, habría que emitir más dinero porque aumentar Y quiere decir que hay más ventas finales, hay más transacciones. Si hay más transacciones, la gente necesitaría más plata. Por lo tanto, ahí se justifica la emisión. Si estoy en un corto plazo y en el nivel de precios no tengo cambios, esa emisión no es para nada inflacionaria. Ahora, si el Banco Central hubiera decidido emitir dinero para dárselo al gobierno, en la política keynesiana eso es políticamente correcto, conveniente y necesario. Porque acuérdense que en una situación keynesiana, la propuesta era darle empleo a mucha gente que estaba desocupada. Por lo tanto, el gobierno necesitaba incrementar el gasto público. Y una forma de poder soportar o poder financiar ese aumento del gasto público podría haber sido pedirle al Banco Central que emita más dinero.
emite ese dinero. ¿Y dónde va a parar esa emisión? Bueno, si para ellos los precios son rígidos, porque había todavía un exceso de oferta increíble en los mercados, porque nadie tenía un mango y nadie compraba en el medio de una depresión, no van a subir los precios cuando la gente con más dinero salga a comprar más. El impacto va a ser en las variables reales. Bien, P no va a cambiar. El aumento en M, si es de un 4%, va a generar un aumento en el producto o en el ingreso en términos reales de un 4%, porque P no cambió. Entonces, para la teoría keynesiana, una política monetaria en un corto plazo con precios rígidos sí va a ser eficaz, porque puede alterar el producto. Conclusión absolutamente opuesta a la que hubieran dicho los clásicos. Ahora, ¿cuán eficaz es esa política monetaria? Bueno, va a depender de lo que pase con una variable que tenemos ahí adentro, que es la K, que por ahora la asumimos constante también a corto plazo. Sin embargo, ¿es el coeficiente de preferencia por liquidez constante? Hace un rato dijimos que guarda una relación inversa con la velocidad de circulación. Entonces, cada vez que decíamos, si hay desconfianza, ¿qué hacen los agentes económicos? Se quieren desprender de los pesos, gastándolos, poniéndolos en el banco, comprando divisas, comprando activos, lo que fuera. ¿Ok? ¿Eso es siempre igual o va cambiando? ¿Todos los meses es igual la confianza sobre la marcha de la economía de los agentes? Y yo diría que no, porque también todos los meses las tasas de interés se van modificando. No solamente todos los meses, todas las semanas, por ahí hasta todos los días. Y la otra variable, siendo nosotros argentinos, que todos los meses también va cambiando, es la inflación esperada o las expectativas de inflación. O sea, la inflación que vaya a haber durante todo el año 2025 estimada, o sea, inflación anual, ¿era el mismo valor cuando se la estimó en marzo que si se lo estima en junio o si se estimó en septiembre o si se vuelve a estimar ahora que ya estamos en noviembre? No, va a ir cambiando. Entonces, como la inflación esperada cambia, la reacción de los demandantes de dinero también va a ser cambiante. Como las tasas de interés cambian, la preferencia por liquidez se va a ir alterando. Y esas dos variables que tienen ahí, que era la tasa de interés o la inflación esperada, si aumentan, generaban más desconfianza. Por lo tanto, K bajaría. Bien, para saber si el impacto en M iba a parar 100% a Y, va a depender de cuánto estuviera cambiando K. Sí. Y ahí terminamos con la teoría. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan anotado que se les ocurra de todo este PowerPoint 3? Antes de volver a retomar lo que faltó de la práctica. Igual Bien, nos había quedado algo pendiente de esto, ¿no? Del PowerPoint este. ¿qué quedó pendiente? A ver. A ver, ahí me fijo, pero creo que ayer habías dicho que algo no lo ibas a dar porque no lo había dado en la otra comisión y lo salteamos. Ahí te digo dónde es. Me parece que vimos todo. Lo fui pasando despacito para que vayan viendo. Todo esto lo vimos. Pero está bueno hacer el chequeo por las dudas, ¿no? Sí, no, puede ser, capaz dije cualquiera. No, había algo de lo de ayer, pero creo que como no lo habías dado en la otra clase, tampoco lo ibas a dar Sí, en su... ahí me voy acordando. Lo que yo dije ayer que no había dado en ninguna comisión es esto de la trampa de liquidez en esta diapositiva. Sí, eso era. Solamente este pedacito de acá abajo. Ok, eso es un tema que se explica para, más que nada para estudiantes de economía. A ustedes a un nivel general ponerse a hablar de qué pasa con la constante H, si es muy baja, si es muy alta, es demasiado.
¿sí? Entonces eso lo omití. Pero creo que de acá ya vimos todo. Entonces lo que tengo que ir abriendo, pues sé que algo que quedaba pendiente era de la guía 1. En que la busco. Salimos de acá. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con este. Yo los voy pasando y ustedes me dicen qué vimos o qué no vimos. Cuando vean algo que no vimos, díganme stop. Ahí terminó la guía. Bueno, ¿cuáles son los que no vimos? Para allá atrás no tengo dudas que sí los vimos. Creo que casi todos, capaz alguno muy puntual, pero no recuerdo. Bien, el 9 y el 10 lo vimos ayer, no hay duda. O sea, hay que chequear, yo creo que del 11 en adelante. ¿Este lo hicimos? Yo creo que este no, pero los que Ujú. vienen adelante, siento que algunos sí. Este tampoco lo hicimos. No, uno parecido hicimos. Parecido a esto. El 12 no lo hicimos Wow. seguro. El 10 no sé. Los, El 11 no sé. los únicos parecidos que son del mismo tema acá son el 11 y el 12. Ya estos son tablas, pero es de índices de precios de otro tema. Y yo creo que este sí lo vimos. Ese sí lo vimos. Este también lo vimos. El que no me acuerdo Sí. es el 14. No, ese no. Ok, El 14 no entonces lo vimos. mis sospechas que faltaban, por eso quería confirmarlo, para mí faltaba el 11, el 12 y el 14. Las tres tablas estas para completar, Claro. creo. No, yo pensé que era parecido a, no sé, al 9 de esto de las tablas. No, son distintas tablas. Este Ah, sí es ok. parecido a haber calculado IPC, IP, etcétera. Bueno, vamos a empezar con el 14. Sí, hacemos estos tres y terminamos. Para esto vamos a tener que ir a Excel y bueno, tipear datos, ¿no?
Bueno, ahí pasé los datos del 14. Noten que en este caso lo que tenemos son ponderaciones para poder armar el índice que tendrían dentro de toda una canasta los alimentos y el entretenimiento, donde 70 y 30, 65 y 35, 60 y 40 están sumando 100. Lo primero que piden es, asumiendo que eso coincidiera con cantidades, calcular el PBI nominal. Bien, el PBI nominal lo que haría es multiplicar precio por cantidad de cada uno de los bienes a incluir en el producto, sea bienes y servicios finales, y hacer la sumatoria de todo eso para los precios del periodo, o sea, los de la misma fila. Entonces acá tenemos para alimentos 2 por 70 más 15 por 30. Y puedo copiar la fórmula para los otros años. Vemos que el PBI nominal se está incrementando. Para el año 0 no puedo calcular el valor porque no tenemos datos anteriores. Sí lo puedo calcular para el año 1, cuánto aumentó porcentualmente. Y se lo voy a pedir en porcentaje. Ok, ¿puede cambiar en un año el producto un 92%? Espérenme un segundito que se largó con todo. Voy a chequear, tener cerrada la ventana de otro lado y vuelo. Ahí vengo. Bueno, estoy de nuevo. Preguntaba, ¿podría variar el PBI un 92% en un año? ¿Qué creen? Prácticamente sería que se duplicó. Sí, no, no puede ser. ¿Seguro? ¿Qué Y con producto la hay en esa inflación, columna? Claro, porque ese producto que tienen ahí es el nominal. Y vemos que hay una inflación y es fuerte, porque justamente los precios de los alimentos el año 1 se duplicaron, o sea que aumentaron un 100%. No llegó a 100%, pero el precio del entretenimiento también aumentó muchísimo. O sea, acá sabemos que hubo una inflación fuerte en el año 1. Y como el producto nominal estaba a los precios del periodo, evidentemente va a estar impactado, en este caso fuertemente, por una inflación bastante grande. O sea, no es ilógico, pero no puedo pensar que esa variación que calculé ahí fuera el crecimiento económico que hubo en el año, porque ahí tengo metida la inflación. Ahora vamos a pasar a calcular los índices de precios, sea el IPC o el IPI. Vamos a asumir que el año 0 fuera el año base y que vamos a arrancar del valor 100 y no de 1, sea base 100 en lugar de base 1. ¿Cómo se calculaba el IPC? Bueno, vamos a armar la fórmula acá, después haremos la cuenta. Tenemos en el numerador, o sea, acuérdense que el IPC se elaboraba por la metodología de las Peires, que armaba y tomaba la canasta y ponderación del año base, que acá dijimos que va a ser el año 0. Bien, entonces el numerador tendríamos que poner los precios del año 1 por las ponderaciones del año 0.
Para alimentos entonces sería 4 por 70. Y para entretenimiento, precio del año 1, 25, por la ponderación del año 0, que es 30. Y eso habrá que dividirlo por lo que pasó en el año base. Pero precio por cantidades del año base ya sabemos que dio 590. Armemos el del año 2. Es muy parecido, solamente que ahora en el numerador los precios que habrá que colocar son los del año 2. Pero las ponderaciones siguen siendo las del año 0. O sea que tenemos 5 por 70 más 30 por 30. Denominador sigue siendo precio por cantidad del año 0, o sea que repetimos 590. Bueno, veamos cuánto da esto. Te lo voy a pedir sin decimales para que no sea molesto. Y ahora tengo que armar el del año 2. Ok, el IPC fue creciendo de 100 a 175 y de 175 a 212. Y la evolución de la serie temporal del IPC es la que me mostraba lo que estaba pasando con la inflación. O sea que acá sabemos que ya se veía con los datos de las columnas de P para los dos tipos de bienes que hay inflación y que es grande. ¿Cuánto es la inflación que hay en cada año? Para el año 0 no la puedo calcular porque no tengo datos anteriores. Para el año 1, sí. Hubo un 75% de inflación en el año 1. Y se redujo a un 21% de inflación en el año 2. Ok, ahora tratemos de armar el índice de precios implícito. El índice de precios implícito se armaba por la metodología de Pasch, no por las Peires, donde las ponderaciones iban a ir cambiando cada año. Entonces, en este caso, en el numerador, vamos a tener precios del año 1 por las ponderaciones del año 1. Sería 4 por 65 más 25 por 35. Ya sabemos que eso da 1135. Y lo que sí tengo que armar para cada producto va a ser el denominador, donde yo tendría los precios del año 0 por las ponderaciones del año 1. O sea, 2 por 65 más 15 por 35. Pasemos al del año 2.
En el numerador yo ahora tendría precios por cantidades porque son móviles para el año 2. 5 por 60 más 30 por 40 sabemos que da 1500. Dividido precios del año 0 por ponderaciones del año 2. 2 por 60 para alimentos más 15 por 40 para entretenimiento. Y ahora tenemos que calcularlo acá. Bien, es absolutamente lógico que aún tomando los mismos datos, los dos índices den diferente, porque la fórmula es otra, pues se usó una metodología distinta. ¿Ok? Siempre el IPC o el IPI deberán dar diferentes. En realidad deberían dar diferentes porque la canasta que se utilizaría no debería ser la misma. Acá hay un error conceptual del ejercicio que está tomando que tanto la canasta básica de los consumidores como el producto de toda la economía solamente estuvieran constituidas por alimentos o entretenimiento. Sabemos que en las 12 categorías del EPC había otras cositas y en todo el producto que hay en la economía, los bienes y servicios finales no son solamente alimentos y entretenimiento. Habiendo tomado los mismos dos y con la misma ponderación, obviamente que va a dar algo inadecuado los valores, pero tienen que ser distintos porque la fórmula de cálculo que se utilizó es otra porque uno fue las Peires y el otro fue por par, aun cuando hubiéramos simplificado a tomar los mismos datos. Bien, producto real. Producto real era el producto deflactado, o sea, tratando de quitarle la inflación que ya sabemos que había. Para eso había que tomar el producto nominal, dividirlo por el índice de precios implícito y multiplicarlo por 100. En el caso que habíamos arrancado en el año base de un valor 100. Bueno, con esta columna que tienen ahí, podemos comprobar que efectivamente hubo crecimiento económico, tanto en el año 1 como en el año 2. A pesar de haber tenido una inflación tan grande, en términos reales acá el producto aparentemente creció. Guárdense para dentro un ratito lo del aparentemente. Bien, si yo le creo a los números que tengo ahí, digo, efectivamente el PBI real está aumentando, por lo tanto hay crecimiento económico. Lo mismo me va a estar informando la última columna, donde gira la tasa de crecimiento. O sea, cuánto varió porcentualmente cada año respecto al anterior el PBI real. Bueno, esto que tengo acá obviamente coincide con la conclusión que saco acá, que es que en el año 1 y el año 2 hubo un buen crecimiento económico de un 11-10%. Sin embargo, yo trato, como siempre digo, de pensar, de usar la lógica en lugar de hacer solamente cuentitas matemáticas o completar una tabla como esta. Y mi lógica me dice que ahí hay algo incorrecto. No por los valores, hay algo que no cuadra.
Como conclusión específicamente de las últimas columnas. A ver, si alguno piensa o se da cuenta de algo que no suena lógico. Bueno, les doy una pista. Si vemos en la penúltima columna que en el año 1 hubo una inflación tan grande o violenta de un 75%, ¿suena lógico que la economía hubiera crecido un 11%? Que es una tasa de crecimiento bastante buena. En segundo lugar, y más sospechoso, si para el año 2 se logró generar una desinflación, recortando en un año la tasa de inflación del 75% al 21%, piensa en Argentina, ¿suena lógico que el crecimiento económico haya sido casi igual que el año anterior y no fuera inclusive negativo? Para bajar drásticamente la inflación hay que hacer un conjunto de medidas contractivas muy fuertes. Hay que hacer un ajuste en la economía. ¿Podrá la economía real salir indemne y mantener casi el mismo crecimiento económico que antes? ¿Pudo haber Bueno, dado 10%? o sea, la teoría dice que no, pero es lo que plantea Milei ahora, de que recortando gasto público la economía crece igual. Ok. Por eso que lo estoy planteando. Y con toda esta intención, ¿no?, que hay, preguntarse si puede pasar o no puede pasar. Entiendo, creo, confío y espero que Milei tenga razón porque vivo en Argentina. Ok, saldríamos todos beneficiados. Ahora, lo que no creo que pueda pasar es que la tasa de crecimiento fuera 10%. Lo que espero que suceda es que por lo menos sea positiva y que pueda subir un poquito. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? No hay un error en ninguna cuenta. Acá el problema es el siguiente. Si se hizo un recorte muy grande, ejemplo de bajar el gasto público, etcétera, ¿el consumo puede seguir siendo el mismo? No creo, ¿ok? O sea, tiene que haber un impacto en las ventas finales, en el consumo, etcétera, y debería dar menor. ¿Qué es lo que pasó acá en esta tabla? Solamente estuvimos cambiando en el año 1 y en el año 2 las ponderaciones que dentro de una canasta o el producto hubiera tenido alimentos y entretenimiento, pero siempre explicando que entre ambas me sume 100. Si esto en vez de ponderaciones fueran cantidades, no habría dudas que para acá, para el año 2, aún manteniendo la misma ponderación de cada uno relativo, estos números deberían haber sido menores. O sea que la cantidad demandada o vendida de alimentos y entretenimiento con un nivel de ajuste semejante tendrían que haber bajado. Y de esa manera esto no hubiera sido 10%. Entonces fíjense, más allá, y no quiero meter a mi ley en juego acá, como a veces los números y los datos son muy relativos. Depende quién te los quiere mostrar, informar, vender y con qué intencionalidad normativamente te pueden hacer morfar un verso como este. Es que mire, te explican todos estos índices, te hacen todo este cálculo, ¿ven?
Nosotros hicimos un ajuste y la economía igualmente creció. Ok. Pero el que no entiende o el que no razona no se da cuenta que acá había algo que no da. ¿Cómo? Está bien, los alimentos están cayendo de 65 a 60, pero una economía que está ajustando la inflación de esta manera, las salidas de la gente y los gastos en esparcimiento, entretenimiento, pudieron haber subido. Salvo que me hubieras dicho que eso afectó a la clase media y baja, que es la que más gastaba en alimentos, y benefició a la clase de mayor poder adquisitivo, que es la que destinaba mucho a entretenimiento. ¿Ok? Que lo agarremos por el lado de la composición de la población y a quién afecta por un lado bien positivamente una medida y a quién positivamente y otro negativo. Pero en el agregado yo no puedo ver que esto pueda ser 10%. ¿Sí? Entonces, hay veces que hay ejercicios como este que son desafiantes, para que vean, como les dije de la primer clase, no es hacer cuentitas, recuadrar un resultado y decir esto terminó acá y demostré que entiendo macroeconomía. El que acá confiara que esto es un 10% y esto fuese algo real o lógico, no lo es, por más que las cuentas estén perfectas. Bien, vamos ahora con otro. El otro era el 11. Apuremos un poquitito porque tenemos dos para hacer. El 11, la verdad, me va a llevar mucho más tiempo tipear los datos que resolverlos. Tenemos dentro de lo que era el modelo de insumo-producto una tabla de transacciones intersectoriales. Que habría que rellenar con todos los datos que hay faltantes. Tres sectores, A, B y C. Y vamos a completar los datos que teníamos. 180, 100, 80, 120, 250, 70, 20, 540. Acá. 150, 600, 130, 40, 50 y 250. En el C, 200, 400, 100, 180, 170 y nada más. Acá un total perdidito de 650 y acá 250 y 900 acá. Bueno, y me pide completar la tabla. Todo lo que pueda hacer suma para sacar totales sería lo primero y fácil que podemos hacer.
Si el total de las ventas intermedias del sector A es 360 y el total de las ventas finales es 540, sumando ambas cosas, saco sus ventas totales, que es el valor bruto de producción. Y ese valor bruto de producción lo tengo que llevar a la última fila para el sector A también. Lo mismo puedo hacer ahora para el sector B. El total de sus ventas intermedias es 600 y el total de sus ventas finales 250. Valor bruto de producción 850. Con una tabla doble entrada lo traigo para acá. Para la columna del sector B, si el valor bruto de producción, sus ventas totales son 850 y el valor agregado o ventas finales son 250, la diferencia me da las compras de insumos. Con ese total de compras de insumos que hacen las empresas del sector B, puedo sacar cuánto es lo que le están haciendo de compras a las del C por diferencia. Lo mismo puedo plantear acá para el sector A. ¿Cuánto le están comprando de insumos por diferencia a las empresas del sector B? Y por diferencia puedo sacar el valor agregado. A ver, ¿qué más? Acá. Ventas intermedias del sector B al C lo puedo sacar por diferencia sobre el total de sus ventas intermedias de 600. Total de ventas intermedias del sector C lo saco por suma. Total de compras intermedias del sector C lo saco por suma. Y como esto es una tabla de doble entrada, el total que tengo de ventas intermedias y el total de compras de insumos tiene que dar igual. Primero probemos la suma horizontal. Si no da igual esta suma de estos tres que la de los tres verticales, hicimos algo mal. Y había dado 1910. Ahora probemos por la columna. Da igual. Bien, valor agregado del sector C lo puedo sacar por diferencia. Entonces yo ya ahí sé cuánto vale el producto de la economía. Si el producto de la sumatoria de los valores agregados de todos los sectores, sé que el producto me está dando 900. Ese producto que es 900 mediante el enfoque del valor agregado, tiene que ser 900 también mediante el enfoque del gasto final o de la demanda agregada. O sea que el total de esta columna tiene que ser 900. Puedo sacar las ventas finales del sector C otra vez por diferencia. Ahora que tengo las ventas finales del sector C, si le sumo las intermedias, saco el valor bruto de producción. Y ese número lo traigo acá abajo. Bien. Obviamente que este total sí va a dar igual por filo columna porque fuimos replicando los valores al otro lado. Y esto sería el valor bruto de producción de toda la economía, que tiene que ser 900 más 1910, que es el total de los insumos. Y nos queda completar algunos valores acá perdidos por el medio. Exportaciones del sector A.
Al total de sus ventas finales habría que sumarle 20 de importaciones y restarle consumo, gasto, inversión. Miren que puse el signo al revés. Sumar importaciones y restarle este y este. Consumo que hacen los hogares comprándole bienes finales a empresas del sector B. Lo voy a sacar también partiendo del 250. 50 menos 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 este. Importación del sector C sería la suma de consumo, gasto, inversión y exportaciones menos el total de las ventas finales. Y por último, hago la suma de cada una de las demandas finales de cada sector. Y listo. Bueno, ¿alguna duda con este? ¿Todo bien? Y nos queda el último, el 2. Bueno, primero el punto 1 dice completar valores faltantes de esta tabla. Si yo hago la suma de toda la fila, me da el valor bruto de producción, o sea, sumar las 3 ventas intermedias más la venta final. Esos números los transpongo para acá. Y saco el valor agregado por diferencia.
Vemos que en este caso el producto de la economía es 700 y ha quedado algo ilógico en la realidad, era que el sector A y B no tengan valor agregado. Pero bueno, da así, no es que esté mal. Punto 2 dice, hallar la matriz de coeficientes técnicos. Esta lo que implicaba era tomar estas celdas de 3x3 de acá y expresarlas porcentualmente cuánto eran las compras de insumos para cada sector, respondiendo a qué sector le compraba, como porcentaje del total de sus ventas. Entonces tenemos, empresa del sector A compran 200 a empresa del mismo sector, ¿qué porcentaje sería eso sobre lo que facturan en total, que es 1000? Idem lo que le compraban a B y lo que le compraban a C. Lo mismo ahora para el B. ¿Cuánto es porcentualmente? 300 en lo que factura en total, que es 2200. Y para el C, 400 dividido 2700, lo fijo y lo copio para las otras filas. Para unificar criterio, vamos a pedirle 3 decimales en cada uno. O sea que por 10 años que esta matriz no se iba a modificar, asumimos que las compras de insumos del sector A va a ser el 20% de lo que facturan en total a empresas del mismo sector. El 50% de lo que están facturando son compras de insumos que las empresas del sector A le hacen al del B y el 30% de compras que hicieron al sector C. No hay valor agregado, por lo tanto eso suma todo 100%. Ahora el próximo punto dice hallar la matriz de Leontief. Para hallar primero la matriz de Leontief necesitamos una matriz identidad de el mismo rango que la de coeficientes técnicos. La generamos rapidito por acá, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. 3 por 3 igual que la otra. Bien, a la matriz de coeficientes técnicos la vamos a llamar A. A la matriz identidad la vamos a llamar I. Y la matriz de Leontief lo que hace es restar la matriz de coeficientes técnicos de la matriz identidad. Obviamente que restando una matriz de 3x3 de otra de 3x3 me va a dar 3x3. Entonces tengo que hacer esta matriz identidad menos la matriz de coeficientes técnicos. Apretando ahora Control, Shift y Enter me calcula todas las celdas. Y también le vamos a pedir 3 decimales. 3, 4, lo que quieran. Ok, ahora pide el punto 4, presentar la matriz de requerimientos directos e indirectos.
Esta es la inversa de la de Leontief. Operador es matriz inversa, M inversa. Lo selecciono. Pinto la matriz que voy a invertir. Ahora lo tengo que expandir a pintar que la inversa va a ser de 3×3. Pongo F2 y otra vez Control Shift Enter y me calcula toda la inversa. Vamos a ponerla también con 3 decimales. Imagínense lo que era en mi época sin Excel tener que hacer esto a mano. La verdad que con 3×3 no era mucho tiempo, pero si hubiera sido más cantidad de sectores se complicaba. Bien, siguiente punto dice, comprobar matricialmente que las ventas totales sean correctas. Donde las ventas totales, acuérdense, es el valor bruto de producción. Bueno, para hallar el valor bruto de producción, yo tengo que hacer el vector de demanda final, lo tengo que premultiplicar por la inversa que acabamos de hallar recién. O sea, esto me deja, yo lo voy a escribir. Bueno, el vector I es el de la demanda final, o sea, esta columna de acá. 100, 200, 400. Y lo tengo que premultiplicar por esa inversa. A ver. Tenemos entonces operadora multiplicador de matrices. Y te voy a poner las dos matrices con un punto y coma entre medio. Bueno, primero va esta de 3×3 y ahora la de 3×1. Ahí tienen.
efectivamente comprobamos que el valor bruto de producción para cada sector era 1.000, 2.200 y 2.700. Y por último, y terminamos, dice, modificar esas ventas totales o ese valor bruto de producción si el gobierno ahora decide incrementar las compras en 50 al sector A, en 50 al sector B y en 80 al sector C.